Bien, vamos a comenzar hoy día leyendo inmediatamente el Salmo que nos corresponde leer, que es el Salmo 127. En estos salmos de peregrinación, hoy día vamos a el Salmo 127 y dice la palabra del Señor así. Cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aun mientras duerme. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos las gracias también a nuestro Dios por, como decía Gloria en la oración, las visitas. ¿Ya? Queridos amigos de Iglesia 1 de allá en Santiago, que nos están acompañando, Daniela y Abraham y Lucas. Levanta la mano Lucas aquí para que no nos olvidemos, por supuesto. Y básicamente para poder contextualizar a nuestras visitas, estamos en una serie de exploración en los salmos de peregrinaje, o los salmos de ascensión, que también llevan ese nombre, que son 15 salmos que van desde el Salmo 120, ahí lo pueden después buscar y leer. Nosotros comenzamos también hace un tiempo atrás el Salmo 121 hasta el Salmo 135, 4. Sí. Entonces, en esta serie nuestra idea es poder ver cómo la palabra de Dios nos da herramientas para que nosotros podamos enfrentar todo tipo de situaciones que nos pueden ocurrir en el mundo. Y es muy interesante porque el pueblo de Israel subía a Jerusalén al menos una vez al año, de preferencia 3 para las 3 principales fiestas. Y en ese camino, en ese peregrinaje, ellos iban cantando, orando estos salmos, que tenían la particularidad de ser uno para cada escalón, antes de llegar a la ciudad santa. En la geografía de ese lugar habían ciertos niveles que permitían al pueblo entonces estar en uno de estos niveles mientras avanzaban y caminaban, y entonces ellos iban entonando este tipo de cánticos. Y hemos visto ya varios de ellos con algunos énfasis en distintas emociones. El tema de cómo enfrentar la mentira, cuando se levanta mentira en contra de los hijos de Dios. El tema de la alegría que nos genera el poder reunirnos, el poder celebrar el culto a Dios, el poder guardar el día del Señor. Vimos también lo que Dios hace, ¿cierto?, por nosotros, cómo Él nos acoge, cómo Él nos cuida, nos guarda, cómo Él guarda a su pueblo, cómo siempre está presente. Y la verdad es que el Salmo 127 mantiene la misma lógica de mostrarnos a un Dios que por todos los medios nos está diciendo, confíen. ¿Ya? Y eso tiene mucho sentido dentro de los salmos de peregrinaje, porque el proceso, el camino hacia Jerusalén era un camino peligroso. Era un camino donde ellos tenían que enfrentar una serie de situaciones complejas, difíciles, con enemigos por allí. Nos recordaban, por ejemplo, la parábola de Jesús, del buen samaritano, que justamente decía que un hombre venía de Jerusalén y lo atacan, ¿cierto? Y queda allí habiendo sido atacado por la gente estos maleantes, ¿cierto? Ladrones que lo habían encontrado. Entonces, estos salmos de peregrinaje tienen esa intención, tienen ese valor para nosotros también. Y la idea es justamente ver cómo estos salmos escritos hace tantos años atrás, hoy en día también nos traen a nosotros las mismas posibilidades de descanso, de confianza en Dios, de poder ver a Dios, a nuestro Dios obrando. Como nosotros vimos recién acá y comenzamos leyendo justamente las primeras palabras del Salmo que generalmente se obvían, ¿ya? Cuando dice, por ejemplo, acá, cántico de ascenso gradual
de Salomón. En otros salmos nosotros hemos visto que dice cántico de ascenso gradual de David, y los otros que nosotros vimos que no tienen ningún tipo de persona que lo haya escrito, al menos no se revela quién escribió. Pero acá nosotros ya tenemos de que este salmo en particular fue escrito por Salomón, y ese Salomón es el hijo del rey David. Y al momento de simplemente leer las primeras líneas del Salmo, ya nos damos cuenta de que Salomón está escribiendo esto en el tiempo de la construcción del templo. O sea, él parte diciendo allí, si estamos construyendo esto sin el apoyo de Dios, ¿cierto? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, estaban en una obra, no podemos nosotros asegurar que era solo en la obra del templo, podría haber sido también en la obra de su propia casa, ¿ya? Que fue en un periodo similar. Entonces nosotros tenemos que, sí, Salomón fue la persona que escribe este salmo, y por el contenido, como les decía, el salmo tiene que haber sido escrito en este periodo de tiempo de la construcción del templo o del palacio en Jerusalén, después de él haber asumido como rey de Israel. Y es interesante porque este salmo, pensemos en el momento en que fue escrito, y llevémoslo a la historia del pueblo de Dios. Y era usado justamente este salmo por estas personas, estos peregrinos que subían hacia Jerusalén. Y es muy interesante porque expresa el salmo, como lo vamos a ir viendo de forma más detallada, expresa justamente las convicciones de un judío piadoso, de un hombre o una mujer que iban a Jerusalén con la convicción de que era obligatorio, pero no era un obligatorio pesado, sino que era un obligatorio con alegría y con gozo de poder cumplir con la palabra de Dios, con lo que Dios les había dicho a ellos. ¿Y cuál era el trasfondo que Salomón nos está colocando? Básicamente que sin la ayuda de Dios, porque eso es lo que repite en varias partes del Salmo, la reconstrucción de la nación, pensemos que el Salmo fue escrito para estos peregrinos, los peregrinos comienzan a hacer estos viajes de peregrinaje justamente después de la diáspora, después del tiempo que ellos estuvieron esparcidos por distintos lugares, principalmente por la invasión de pueblos que los atacaron, reyes que llegaron, los babilonios. Hablamos de eso en el libro de Habacuc, cuando Habacuc veía que eso vendría. Y nosotros acá ya estamos posterior al tiempo de Nehemías, cuando se había reconstruido los muros, se estaba reconstruyendo el templo. Y en ese periodo piensen cómo habrá sido poder volver a Jerusalén una vez al año, cantando un salmo como esto, donde ellos ven la ciudad arriba, en el monte Sión, y saben de que la ciudad, habiendo sido diezmada por los pueblos enemigos, Dios la había reconstruido. Nehemías es súper claro, por ejemplo, cuando él dice que cuando le comunica a las personas lo que Dios le había mostrado y lo que había ocurrido con él delante del rey, ellos se admiraron porque dijeron, de verdad Dios está contigo. Es Dios el que está haciendo esta obra, es Dios el que está trabajando por nosotros. Entonces, la reconstrucción de la nación no iba a lograrse si Dios no estaba primeramente con ellos. Sin la ayuda de Dios, nada bueno podía ocurrir. Y eso estaba en el ADN de este tipo de personas, hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, que eran estos judíos piadosos. Y digo piadosos, ¿por qué? Porque guardaban la orden de ir a Jerusalén una vez al año. Eran ellos los que eran enriquecidos con el relato de este salmo. Cada vez que alguien lo cantaba, que otro respondía. Generalmente este tipo de salmos eran cánticos donde cantaba uno, respondía otro, podría haber sido sacerdote, podría haber sido alguien que acompañaba a la familia o el grupo familiar que ascendía o ya de vuelta a la casa, y ellos iban recordando esta verdad y que realmente Dios era el que les había permitido reconstruir el templo por un lado, y por otro lado les permitía siempre estar subiendo, siempre estar yendo a encontrarse con Dios. No nos olvidemos de predicación anterior cuando hablábamos justamente del gozo del hecho de que Dios nos convoque a poder rendirle culto. ¿Ya? Me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. ¿Ya? Todos estos salmos se van entrelazando entre ellos y nos van mostrando una realidad mucho mayor. El recuerdo de que Dios había reconstruido el templo era totalmente necesario. ¿Por qué? Porque no podían olvidar que fue la ayuda de Dios la que les permitió poder regresar del cautiverio. Vuelvo a citar aquí a Nehemías, ¿sí? Nehemías pregunta, Nehemías habiendo nacido en cautiverio, estaba muy preocupado por lo que ocurría en la ciudad santa. Y cuando le pregunta a estos hermanos, él dice, mis hermanos vienen
y les pregunto, ¿cómo está la ciudad? Y le dicen, está destruida. Sus muros están derribados, sus puertas están quemadas, y Nehemías se sienta a llorar. Sin embargo, fue un lamento activo. Él se lamenta delante de Dios, pero al mismo tiempo comienza a trabajar, a generar un plan para ver si es que Dios le daba gracia delante del rey y poder decirle al rey que les permitiera reconstruir la ciudad. Y así vemos nosotros el relato en Nehemías cómo eso ocurre, y siempre fue la ayuda de Dios, y eso no lo podían olvidar. De ahí también el valor de que este tipo de salmo, o con este tipo de recuerdos, esté en la periodicidad de nuestra mente, de lo que nuestra mente debería estar constantemente recordando, ¿ya? Y hay un pequeño paréntesis, ¿ya?, sobre los beneficios de la repetición, de las rutinas en nuestras vidas, que es algo que nosotros vemos que toda la historia de la Biblia está hecha en base a historias que se repiten, fiestas que se repiten, muchas fiestas que se repiten, porque son parte de la forma que Dios usó para poder capturar nuestra imaginación. Capturar nuestra imaginación, poder ir a la Escritura y en ella al mismo tiempo poder contemplar la hermosura de Dios. ¿Y quién es ese Dios? ¿Quién es el Dios que nos está invitando? Entonces, el recuerdo es necesario. Dios les permite reconstruir los muros, Dios les permite reconstruir el templo, todo para poder rendir culto a Dios. Ese templo, luego de la reconstrucción allá en Nehemías, es el templo que es destruido en el año 70 después de Cristo, cuando el mismo imperio destruye la ciudad de Jerusalén. Entonces fíjense todo el periodo que el templo estuvo reconstruido allí. Fue un tiempo de superior a 500 años de historia, en donde el pueblo de Dios pudo ir de nuevo al templo, estar en ese lugar, poder rendir culto al Señor, que era lo que el pueblo y estas personas piadosas realmente querían. Ahora, es muy interesante cómo el salmista coloca la emoción dentro del salmo, porque en primera instancia nosotros no podemos verlo como en otros de los salmos que ya vimos. Yo me alegré con los que me decían la alegría, ¿eh?, el valor de la alegría. Pero acá, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Dónde está metido esa emoción que estos salmos de ascensión buscan mostrarnos, y cómo nosotros como pueblo de Dios tenemos que enfrentar estas emociones? Y es importante entenderlo de esta forma, porque Salomón nos coloca unas analogías. Son 4 analogías que él usa en este salmo para poder hablarnos sobre el obrar, sobre el emprender una labor cualquiera, y que ciertamente es muy natural sentirse ansioso cuando uno emprende cualquier tipo de labor, ¿ya? Sobre todo si es una labor de largo aliento, una labor que nos va a tomar tiempo poder desarrollarla, ¿ya? Las madres, ¿cierto?, se han sentido en más de alguna oportunidad ansiosas cuando nacen sus hijos, porque inmediatamente viene el pensamiento de decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera voy a criar a este hijo? Y hay ansiedad. Un alumno cuando entra a la universidad, un chico que viene saliendo del colegio, va a entrar a la universidad, se siente ansioso cuando eso va a comenzar, el trabajo en la universidad, el emprender este tipo de labor. Cuando sale de la universidad también, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Voy a encontrar o no voy a encontrar trabajo? Fíjense cómo cuando nosotros emprendemos labores, la ansiedad nos visita inmediatamente. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo irás a lograr? ¿Lo vas a hacer bien? ¿Vas a hacerlo mal? ¿Qué van a decir los demás? Y ahí está nuestra cabeza funcionando. En el caso de Salomón, la gran obra era el templo. Y esa construcción del templo tiene que haber generado un nivel de ansiedad bastante grande, ¿ya? O sea, nosotros vemos a Salomón en este salmo, vemos también en algunos de los proverbios cómo él reflexiona sobre estas cosas. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, el rey Salomón nos muestra estas 4 analogías para poder enseñarnos sobre justamente la inutilidad que tiene emprender cualquier labor sin la bendición de Dios, ¿ya? Cuando de una u otra forma buscamos hacer las cosas nosotros mismos, ¿sí? Y el no hacer la obra de Dios con la bendición de Dios nos va a generar ansiedad. Eso es algo natural. ¿Por qué? Porque no estamos descansando en quien deberíamos descansar. O no estamos dando los pasos que deberíamos dar en la medida en que Dios nos muestre los pasos. Francis Schaeffer decía,
que frente a este tipo de muchos organismos de misiones que surgieron más o menos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, a él lo cuestionaban mucho porque le decían, pero ustedes no piden plata, ¿ya? Por la BRI. Ustedes no piden dinero, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? Entonces él decía, podemos recibir dinero, oramos para que lleguen los recursos, pero, decía él, la obra de Dios se hace solamente con los recursos de Dios. Amén. Entonces esa dinámica, esa idea, es lo que el salmista, en este caso Salomón, está buscando poder mostrar. Entonces veamos cuáles son estas 4 analogías. Vayan ahí conmigo al versículo número 1 del Salmo 127, porque la primera analogía que aparece aquí es la analogía de la edificación de una casa, ¿cierto? Es evidente, ¿eh? Esta referencia puede ser, ¿cierto?, en base a la construcción del templo o de la misma casa de Salomón, y ciertamente a la reconstrucción después del cautiverio. O sea, le sirvió a la gente que estaba involucrada en la reconstrucción después del cautiverio para poder pensar, y esta analogía les sirve mucho a estas personas. Pero no solamente eso, sino que esto también pudo haber sido usado como una oración o un cántico, una oración cantada en la edificación de cualquier casa, ¿ya? De hecho, esta idea de la entrega, o más que la entrega, cuando una persona cristiana termina, por ejemplo, la construcción de su casa, tiene esta tradición de invitar a un pastor para orar por esa obra, ¿sí? Y una vez un pastor decía, deberían invitar a los pastores antes de empezar la obra, ¿ya? Si somos bíblicos, deberíamos empezar antes, porque nosotros deberíamos dedicar eso anticipadamente, ¿ya? Anticipadamente poder presentar a Dios ese proyecto. Y como decía también un amigo pastor hace muchos años atrás, muchas veces cometemos el error de llegar delante de Dios con un papel lleno de actividades y decirle, Señor, bendice nuestras actividades, ¿ya? Y eso pasa mucho en los grupos de liderazgo, cuando tal vez deberíamos ser un poco más humildes y llegar con un papel en blanco delante del Señor y decir, Señor, guíanos a escribir los proyectos tuyos, porque son tus proyectos los que van a prosperar, no van a prosperar otro tipo de proyectos, ¿ya? Entonces es interesante cómo lo coloca justamente el rey Salomón, porque él dice, si el Señor no edifica la casa, pone al Señor como el primer elemento de lo que está ocurriendo. Si el Señor no edifica la casa, y luego entonces él dice, en vano trabajan los que la edifican. Entonces en esa analogía podemos ver esta idea de que realmente no solo en la construcción de la casa, el templo o el palacio de Salomón, sino que puede ser realmente aplicado a cualquier emprendimiento que puede tener un hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que los trabajadores edifican en vano si Dios no está con ellos? Básicamente, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, hace una referencia no directa del Salmo, pero sí de la idea del Salmo, cuando Jesús plantea que el propio Evangelio es como un hombre que primero se sienta y ve si le van a alcanzar los materiales para construir, ¿ya? A ver, vamos a sentarnos primero, vamos a sacar cuentas, a ver si podemos desarrollar esto. Porque si no, dice él, será avergonzado por los demás cuando vean de que no logró el objetivo que se había trazado. Muy parecido a lo que nos dice también el Salmo. Sobre todo cuando nos muestra en el Salmo 127 que en la parte final, cuando dice no será avergonzado. Cuando, en este caso está hablando de los hijos, vamos a ver esa analogía también. Pero básicamente es eso. O sea, ¿qué quiere decir? Por un lado, que el proyecto nunca va a llegar a un fin. Pueden ser proyectos eternos que están allí, ¿ya? Y nunca van a llegar a ese fin. Otra cosa claramente es el hecho de que tal vez la casa puede ser terminada. O sea, al final de cuentas, como diría un señor una vez en una historia que me contaron de alguien que arrogantemente le dijo a otra persona que el mundo lo movía a la gente con dinero, ¿ya? Y puede ser cierto, pero nosotros como creyentes sabemos que es Dios el que está detrás de todas las cosas, de todos los eventos de este mundo, ¿ya? Entonces, claro, la casa tal vez puede venir alguien con dinero y decir, terminen de construirla. Ahí están los recursos, y los coloca, ¿sí? Pero no va a servir para los propósitos para los cuales fue construida. A eso es a lo que se refiere el salmista cuando dice, si el Señor no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Podría llegar a un fin, ¿ya? O podría llegar a fin, pero su finalidad no va a ser aprovechada. ¿Por qué? Porque si Dios no está, Él no va a bendecir ese proyecto. Entonces, al final de cuentas, se va a perder. Va a ser algo que no va a servir. Y en el caso del templo, fíjense cómo nosotros vemos en la historia, en la narrativa bíblica, puede ser reconstruido, pero si Dios no está con ellos, ¿de qué les serviría reconstruir el templo? De hecho, vemos que cuando Jesús advierte la destrucción del templo en el año 70, digamos, entrega esta profecía, de allí en adelante el templo ha estado en ires y venires. Algunos esperan la tercera reconstrucción del templo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un pastor medio loco en Brasil edificó el templo de Salomón, ¿ya? Pero la verdad es que si Dios no está con ellos, de nada sirve, de nada vale aquello. Entonces queda claro que sin Dios todos nuestros emprendimientos van a ser en vano, todo tipo de emprendimientos. Y ojo aquí, porque esto también incluye lo que podamos estudiar, esto aquí incluye con quién nos podríamos casar, esto aquí incluye qué tipo de trabajo voy a optar en la vida. Si no me siento y no le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Como lo hizo Nehemías, por ejemplo. Nehemías estaba convencido de que el Señor le iba a ayudar en ese proyecto porque había pasado, al menos lo que vemos en la Biblia, 3 meses orando. 3 meses pidiéndole dirección al Señor. Porque su llanto comienza en un mes, que lo menciona el libro de Nehemías, y lo que él le dice a el rey es 3 meses después. 3 meses de oración, 3 meses buscando al Señor, por lo tanto tenía la seguridad de que iba a ser así. La segunda analogía es la protección de una ciudad, que está en la segunda parte del versículo 1. En la época en la que el pueblo de Israel regresa del cautiverio, el pueblo de Dios trabajó cercado de enemigos. Eso lo vemos claramente ahí en el libro de Nehemías. Nehemías había determinado para ese proceso gente de guardia permanente, día y noche. O sea, la oposición a la reconstrucción no era de parte del rey, era de parte de personas de otros pueblos que no querían que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida, mucho menos el templo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nehemías designa a personas que trabajaron como guardias permanentes día y noche. Y es interesante porque nosotros podemos ver en el libro de Nehemías, lo pueden leer después, un libro que no es muy extenso, pero en el libro de Nehemías vemos cómo se les ordenó a las personas que estaban involucradas en la reconstrucción a que pudieran trabajar con una pala en la mano y con una espada en la otra. ¿Ya? En una forma de decir, aquí tenemos que estar preparados para la guerra, y sin dejar de trabajar, sin dejar de llevar a cabo la obra que el Señor nos entregó. Entonces, el pueblo podía tal vez poner todo su esfuerzo en vigilar, en intentar proteger a la ciudad, que es lo que nos muestra el salmista, pero si Dios no los estaba cuidando, podían haber puesto el mejor ejército y los iban a invadir igual. Iba a ser en vano, iba a ser un trabajo totalmente en vano. Entonces, por eso es interesante esta analogía de la protección de una ciudad, porque no nos olvidemos hace un par de salmos atrás, cuando hablábamos justamente de quién es el que guarda a Israel. He aquí, no se duerme el que guarda a Israel. ¿Quién es el que cuida la ciudad? ¿Son realmente los centinelas? Es Dios, a través del trabajo de los centinelas, ¿ya? Que el Señor finalmente cuida la ciudad. Entonces, esa es la segunda analogía que nosotros vemos allí. La tercera analogía que nosotros encontramos está en el versículo 2. ¿Ya? El versículo 2 dice así: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Estamos nosotros frente a una sociedad agrícola, ¿ya? Medio parecido a la zona aquí de Osorno, ¿sí? Una sociedad agrícola que depende su economía de las cosechas, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, ahora las cosechas del arándano que ya están terminadas, ¿sí? Ahora viene el periodo de preparar la tierra, de dejar las plantas, comenzar a prepararlas para las podas que vienen de aquí a poco. Hay otro trabajo que se hace, pero la cosecha ya terminó. De aquí en adelante se comienza a invertir dinero para
el próximo año, para la cosecha de arándanos del próximo año, por ejemplo. Y así podríamos ver otro tipo de frutas, las cerezas, que ya pasó ya la temporada de las cerezas, ahora vienen las manzanas, ¿sí? La chicha de manzana que se compra en la feria, la chicha fresca. Entonces, fíjense cómo estamos nosotros en una sociedad, por lo menos aquí en Osorno, que depende de las cosechas. Y la sociedad judía ciertamente también. Entonces, el salmista, ¿qué hace? Coloca un ejemplo de esta sociedad agrícola. Ahora, lo que el salmista nos presenta, fíjense bien, en el versículo 2, lo que nos presenta Salomón es justamente a un judío que se levanta muy temprano, se levanta en la madrugada y pasa todo el día trabajando con mucho esfuerzo. ¿Ya? ¿Para qué? Para llegar a comer tarde en la noche, ¿sí? Ni siquiera descansa bien, porque este contraste que hace al decir de que Dios le da descanso a quien Él ama, es interesante porque justamente está puesto ahí como un contraste del otro que está trabajando todo el día, se levanta en la mañana, se acuesta tarde, y le dice, bueno, si esto es así, si Dios no está con él, dice el salmista, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo y esa ansiedad que no te deja dormir es en vano. ¿Ya? Es totalmente en vano. Entonces, de una u otra forma, Salomón le está diciendo es una necedad robarle horas al descanso de la noche, robarle la meditación de la palabra en la madrugada, porque en la madrugada un judío se levantaba, se acercaba a las escrituras y meditaba en ellas. Era lo primero que hacía. Pero el salmista acá nos está diciendo que se acuesta tarde y se levanta temprano para trabajar. O sea, fíjense en cómo o a qué punto puede llegar el estar desvinculados de Dios. Que Dios pasa realmente a un segundo plano. No hay un interés de que Dios sea parte del trabajo. Y ese tipo de trabajo nos agota físicamente al punto de que nos alimentamos incluso mal. ¿Sí? Comen el pan de afanosa labor. O sea, hasta el propio alimento que ustedes están comiendo no lo están aprovechando. ¿Por qué? Porque el Señor no está siendo el que está en el centro de esto. ¿Ya? Si el Señor no está allí, si el Señor no está en el trabajo, si nosotros estamos robándole horas al descanso que Dios lo estableció para nosotros, porque no somos Dios, si hay algo en el descanso que tenemos que aprender, es que no somos Dios. Nos cansamos. El que no se cansa es Él. Él es el que trabaja siempre. ¿Ya? Mi Padre trabaja, decía Jesús. ¿Ya? Es Él el que es todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos. Entonces, quitarle horas a nuestro descanso, a nuestra meditación de la palabra, el salmista nos dice, es en vano. Y más encima no vas a disfrutar el fruto de tu trabajo. Como lo dice otro salmo, que plantea y nos confronta y dice, gózate del fruto de tu trabajo. Alégrate de esas cosas. Acá nos está diciendo justamente lo contrario. No vas a disfrutar, no vas a aprovechar el fruto de tu trabajo si el Señor no está en este lugar, si el Señor no está contigo en ello. Ahora, por contraparte, fíjense lo que dice versículo 2, Él da a su amado aún mientras duerme. O sea, Dios le da el sustento a sus amados mientras descansa. ¿Por qué? Porque el descanso es una señal de confianza. ¿Por qué guardamos el domingo? ¿Por qué no trabajamos también el domingo? Porque guardar el día del Señor, no trabajar el día del Señor, es confiar de que, a pesar de que trabajemos 6 días, Él sustenta el séptimo. ¿Ya? Por eso guardamos y nos desvinculamos. Y tal vez después del culto o antes del culto, dependiendo de la hora que sea el culto, disfrutamos con la familia, con los amigos, podemos salir, visitar otro lugar. Pero primero es el Señor, en el día del Señor. Él es el que tiene que recibir nuestra adoración en ese día. Y lo interesante aquí es justamente de que la mayor recompensa de nuestro trabajo es poder conocer a Dios en todo tipo de trabajo que nosotros hagamos. Porque después de ese versículo, si ustedes se fijan, hay un cambio, ¿ya? Porque parte hablando de la familia. Parece que es algo diferente de lo que está hablando el salmista, pero vamos a ver que no, que tiene todo que ver con lo que está hablando hasta acá. Simplemente acá detallar eso, de que la recompensa mayor de nuestro trabajo es poder conocer a Dios y cómo Dios se mueve en nuestro trabajo. ¿Ya? Y esto es importante, porque cuando vamos a trabajar, la mayoría de la gente, ¿cierto?, plantea, ve la hora y dice, ya son las 7:30 de la tarde, ¿ya? Mañana es lunes, diría un video que anda dando vueltas por internet,
Oh, mañana es lunes, qué lata, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar de que el Señor del domingo es el Señor del mañana lunes, nuestra visión del trabajo va a cambiar. Y vamos a poder trabajar con gozo y con alegría, sin robarle horas a la mañana, sin robarle horas a la noche. ¿Por qué? Porque el Señor ya está trabajando antes que nosotros. ¿Ya? El Señor está antes en nuestro trabajo. Nos espera en la pega. Nos espera en el trabajo. Y ahí entonces nos dice, qué bueno que llegaste, trabajemos juntos. Esa es la mayor gloria que nosotros podemos ver. Y lo vemos justamente ¿por qué? Porque Él le da a los que ama, aun cuando descansan, les da todas las cosas. Entonces ustedes no sacan nada con adelantar pega, con... Es en vano. Es en vano. Disfrutar de una comunión con Él no tiene comparación con ningún tipo de riqueza que nos pueda dar el trabajo. Eso es muy importante y el pueblo necesitaba saberlo. ¿Y quién está escribiendo esto? Salomón. El rey más rico y más importante que existió en el pueblo de Israel. Él dice, es en vano. Bueno, de ahí nosotros entendemos por qué escribió vanidad de vanidades. Todo es vanidad, ¿cierto? En base a todo lo que él también conoció a el Señor. La otra analogía es el poder establecer familia. Aquí son varios versículos del 3 al 5, los vamos a leer. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos a la puerta. Tener hijos era algo muy deseado en Oriente y hasta el día de hoy nosotros podemos ver a las familias musulmanas, por ejemplo, teniendo muchos hijos. ¿Ya? Es algo que las familias de Oriente acostumbraban a hacer. Es una forma de prosperidad el tener hijos. ¿Por qué? Porque cuando los padres ya eran ancianos, al tener muchos hijos, su propio futuro estaba resguardado. Cuando no existían las AFP, era así. ¿Ya? Y es interesante eso, ¿por qué? Porque también la palabra nos instruye a cuidar de los ancianos. ¿Ya? Se lo pide a quién? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Ya? La mujer que entrega su ofrenda y entrega todo lo que tiene, no lo hace, como generalmente se predica en la iglesia de la prosperidad, de que podemos quedarnos nosotros sin nada, pero al entregar todo el Señor nos va a devolver. ¿Ya? 1000 veces. ¿Sí? No, la mujer es una mujer que está tan convencida de que la palabra de Dios se cumple, que no tiene temor en entregar lo que le queda porque ya sabe que la iglesia la va a sustentar. Que Dios va a cumplir con su palabra. Y Dios demandaba de su pueblo el cuidado de los ancianos. Entonces, ¿qué dice esta mujer? Voy a confiar en el Señor. Voy y entrego todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor me va a sustentar. Y entonces, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Ella entregó más que todos los demás. Porque entregó todo lo que tenía. ¿Qué hizo la señora de esa historia, esa anciana? Se entregó totalmente a las manos de Dios. Y eso es lo que se esperaba de las personas que tenían hartos hijos. Se podían entregar totalmente al Señor, no preocuparse. De ahí la idea entonces de que en la vejez podíamos ser felices, alegres en la vejez. ¿Por qué? Porque, y lo dice súper claro el salmista, usando esta analogía, ¿cierto?, de tener una aljaba llena de flechas, varios hijos. ¿Por qué? Porque era una forma de prosperidad en Oriente. Ahora, el salmista está usando esta analogía para poder dar un ejemplo de que un hijo de Dios no puede ponerse ansioso por el futuro, porque Dios es el que le da a los hijos para que lo cuiden a él. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. No Abraham Camayi que está aquí con nosotros, sino que en el padre Abraham. ¿Cuál era su preocupación? Que no tenía descendencia. ¿Y qué es lo que dice él? He sido enriquecido, tengo muchas cosas, pero no tengo a quién dárselas. Y habla con Dios y le dice a Dios, aquí el único que podría tener esto es mi siervo, pero no es mi hijo. Y Dios le dice a él, vas a tener un hijo, yo te lo voy a dar, pero tienes que confiar en eso. Sabemos que no lo hizo así, ¿ya? Que tuvo un hijo con una criada, y la historia nosotros la podemos encontrar ahí en el libro de Génesis.
Pero fíjese, la ansiedad de Abraham estaba justamente en el hecho de que él no tenía hijos. Acá el Salmo nos muestra lo contrario, que yo puedo estar tranquilo cuando tengo esos hijos. ¿Por qué? Porque de nuevo, dentro de la cosmovisión oriental, de Oriente Medio particularmente, el tener varios hijos era un motivo de poder estar tranquilo. ¿Ya? Porque, por un lado, la descendencia estaba asegurada y por otro, la propia seguridad del padre de familia también estaba asegurada. Entonces, en esa idea, el salmista coloca este ejemplo. Entonces, pensamos un poquitito en este ejemplo. Primero, nos muestra ahí de que el padre de familia puede estar siendo amenazado por enemigos, porque dice que no va a ser avergonzado cuando hable con sus enemigos. ¿Sí? Era una práctica común. Cuando alguien tenía algo en contra de otro, se juntaban en la puerta de la ciudad. Iban hacia allá con testigos, justamente, para poder echarse las espantadas mutuas. ¿Ya? La tiradera. Exactamente. Entonces estaba esta gente ahí, pero fíjense en un padre de familia que llega rodeado de 5 o 7 hijos grandotes, ¿ya? A los choros, dirían por ahí. Y llega y la contraparte ve que el hombre no está solo. No va a ser avergonzado. Porque viene con sus hijos. Son sus hijos los que están allí con él. Lo están protegiendo, lo están cuidando. Entonces el hombre aparece rodeado por sus hijos como una tropa alrededor de él. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque nos muestra también allí a que esta situación que está colocando allí hace una analogía dentro de la analogía. Porque coloca como ejemplo esta semejanza con un guerrero. Fíjense bien en el versículo 4. ¿Ya? Y es un guerrero cuya aljaba estaba llena de flechas, pero en el versículo 4 dice que también tenía flechas en las manos. ¿Sí? O sea, era un guerrero totalmente preparado para dar una batalla. Esa es la comparación que hace el salmista. Entonces, nos viene de nuevo a decir, ¿para qué preocuparse? Si Dios es el que da los hijos, ¿sí? Y él simplemente se entrega en manos de Dios, por el tema de los hijos que tiene, no tiene de qué preocuparse, porque el Señor es el que lo está cuidando, el Señor es el que lo está protegiendo. Hermanos queridos, ¿qué es lo que nos enseña el Salmo? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Lo primero que nosotros vemos acá es que este Salmo nos enseña sobre la soberanía y la providencia de Dios por sobre todas las cosas. Es Él el que está en el control de nuestras vidas, no nosotros. ¿Ya? Ahora, es interesante porque nos muestra también de que hay una inutilidad, son inútiles nuestros esfuerzos, nuestra labor, nuestro trabajo, cuando no están acompañados de la bendición de Dios. Amén. Pero no es una bendición después de hacer las cosas, que es como generalmente lo hacemos. ¿Ya? Señor, voy a hacer esto, bendícelo. Señor nos mirará a veces y dirá, ¿y este qué? ¿De dónde salió? Si el plan no es ese. El plan es este otro. Entonces fíjense que es Dios, el Salmo lo muestra claramente, que es Dios el que persevera, sustenta y mantiene a su pueblo. Lo que nosotros vimos allí es justamente eso. Y ahora es algo muy interesante y me llamó mucho la atención. Vayan ahí en el versículo 2, al final del versículo 2. Dice, Él da a su amado aún mientras duerme. Esta expresión, Él da a su amado aún mientras duerme, está justo en el medio del Salmo. Hay 9 frases antes y 9 frases después. Y después de que hace esta declaración, viene justamente este aparente cambio donde habla de la familia. Pero el centro de este salmo es que Él le da a quien ama todas las cosas. Y es interesante porque vemos la misma actitud de Dios incluso en nuestra salvación. No somos nosotros los que nos esforzamos por salvarnos. Él vino a rescatarnos. Nosotros no somos los que nos esforzamos, tratamos de guardarnos, porque fue Él el que ya vino a hacerlo por nosotros. O sea, Dios siempre es así. No solamente en esto, sino que incluso en nuestra salvación. Porque ciertamente, si nosotros intentáramos salvarnos por nosotros mismos, en vano trabajamos por nuestra salvación.
Depende solamente de nuestro Señor. Por eso es importante que podemos ahí destacar, ¿no es cierto? Él nos da todas las cosas, incluso cuando estamos durmiendo. Incluso cuando estamos tan relajados en las manos de nuestro Dios que podemos dormir y Él obra igual. Confía en el Señor, dice la palabra, y Él hará. Él hará. Entonces, ¿de qué nos sirve estar ansiosos? No entendemos la dinámica de amor de nuestro Dios cuando estamos ansiosos. Pasamos a ser ateos prácticos. Decimos que creemos en Dios, pero en nuestros actos negamos la existencia de Dios, porque nos afanamos nosotros. Nos afanamos duramente. Entonces, hermanos queridos, es muy importante que podamos ahí destacar esto. Él nos da todas las cosas cuando nosotros nos dejamos descansar en sus manos. Aun cuando duerme su amado, el Señor le da y lo bendice. Hermanos queridos, nuestra dependencia, y eso también lo podemos ver claramente en el texto, no significa inactividad. Aquí tampoco es tirarse para atrás con las manos en la cabeza y decir, total, el Señor va a hacer. No. ¿Cuál es el punto acá? Fíjense, si nosotros damos vuelta acá, en vez de, como dice el Salmo, si el Señor no edifica. Pero ¿qué pasa si el Señor sí edifica la casa? Si el Señor sí edifica la casa, los obreros no trabajan en vano, pero están trabajando. ¿Ya? No dejan de trabajar. El tema es si el Señor está o no está. Pero cuando el Señor está, toda la obra de nuestras manos prospera. Cuando el Señor está. Pero no es el Señor está, voy a colocar una crucecita detrás de la oficina, de la puerta de la oficina, para que todo lo que hagamos prospere. No es eso. Es la obra de Dios entregada en nuestras manos para hacer. Él está presente y entonces prospera. Nuestro trabajo prospera. Si el Señor sí edifica la casa, los centinelas no velan en vano. O sea, las horas de no sueño son recompensadas. Cuando el Señor sí está edificando la casa. Cuando el Señor sí está edificando la casa, el agricultor no trabaja en vano. Sigue trabajando arduamente. Porque desde el Génesis Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan. Va a seguir trabajando arduamente. Pero no porque madrugue. Aquí el tema del que madruga Dios le ayuda no es bíblico. No es bíblico. Como tampoco es bíblico, no hagas nada porque el Señor hace todo. Nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar arduamente. Pero ¿de qué adelanta quitarle horas al descanso? Si el Señor no está con nosotros, podemos levantarnos a las 4 de la mañana y las cosas no van a funcionar. Porque primero tenemos que estar en los planes de Dios, haciendo la obra de Dios. El pueblo de Dios, hermanos queridos, es convocado a buscar el favor de Dios como primera prioridad en sus vidas. En nuestras vidas, la primera prioridad debiese ser nuestro Dios. Ninguna otra cosa puede estar antes que Él en nuestras mañanas. Nada. Poder despertar y poder agradecer a Dios. Tener un tiempo ahí. Antes de la tentación de agarrar el teléfono, antes de la tentación de hacer cualquier otra cosa, dedicar nuestro tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar esto a poder tener una dependencia de Dios. A poder tener una dependencia plena en Él. Una dependencia absoluta. Totalmente absoluta. ¿Y dependencia absoluta en qué? En que, fíjense bien, estamos delante del Dios del pacto. Y ese Dios del pacto es fiel a sí mismo. Por lo tanto, cuando promete su bendición, no la va a quitar. Cuando nos da una obra para hacer, no la va a abandonar. Ella prosperará porque Él es fiel a sí mismo, no porque nos levantemos más temprano, no porque nos acostemos más tarde, no porque nos saquemos la mugre, sino solamente porque Él es fiel a sí mismo. Y en el ser fiel a sí mismo, ese Dios del pacto nos invita a trabajar con Él, nos invita a hacer la obra con Él.
nos pasa herramientas para poder llevar a cabo la obra. Él nos va a dar su bendición, ciertamente, pero cuando Él es el centro de nuestra vida, solo cuando Él es el centro de nuestra vida, Él nos va a bendecir. ¿Y a qué llegamos con todo esto? La ansiedad se termina. La ansiedad se termina ¿cuándo? Cuando nosotros podemos descansar en el Dios que edifica su casa. Y su casa somos nosotros, su pueblo. Él habita en nosotros. Él ha hecho su tabernáculo en nosotros. Por lo tanto, Él edifica nuestras propias vidas. Por eso podemos dejar la ansiedad de lado. La ansiedad se fuma. La ansiedad ya no está, ya no existe. ¿Cuándo? Cuando podemos descansar en ese Dios que edifica a su pueblo, que guarda a su pueblo, que le da el sustento a su pueblo, que lo bendice con una familia, no solamente la familia de sangre, sino la familia donde Dios te injerta como hijo de Él. Y esa familia como símbolo de la prosperidad de Dios. Allí están nuestros hermanos y amigos en Cristo, que van a ser los primeros en salir a cuidarnos cuando necesitemos alguna cosa. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero es el Señor el que bendice su obra a través de nosotros, y por esa razón el salmista nos invita a estar tranquilos. Leamos otra vez el Salmo. Ahora con esta comprensión, la palabra de Dios dice así: Cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Hermanos queridos, el Señor nos da su bendición cuando Él es el que está antes que nosotros en todas las cosas. Busquemos confianza en Él. Pidamos a Él que nos dé esa confianza. Porque esto se nos va a olvidar mientras descendemos de Jerusalén. Y vamos a tener que volver al monte Sión a cantar este salmo para volver a recordar de que el Señor tiene todo en sus manos y que podemos confiar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos ante tu trono de la gracia y en él poder, Señor amado, descansar. Qué bueno es, Señor, como cantaba un cántico hace años atrás, poner nuestra cabeza en tu hombro y descansar, saber que está todo en tus manos y que realmente, Señor, podemos arrojarnos en una dependencia absoluta cuando tú eres el centro de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que ningún ídolo invada ese lugar, porque todo ídolo nos va a hacer doler el corazón, el alma, cuando los colocamos a ellos en el centro de nuestra vida. Sé tú, Señor, el lugar en donde nos escondemos y al mismo tiempo el lugar que llena nuestro corazón por completo, al punto de poder decir: Señor, gracias porque tú provees todo. Gracias por el trabajo a través del cual tú providencias todo. Pero no, Señor amado, me hagas amar ni las cosas, ni amar más el trabajo que a ti. Porque tú eres el todo para mi vida. Oramos, Señor, ayúdanos a mantener esto en nuestra mente siempre. En Cristo Jesús. Amén.